¿Qué onda, bandita? Sean bienvenidos a esta noche de reestreno. En esta ocasión vamos a hablar un poco de los niños criminales, o al menos niños que han sido juzgados por los diferentes actos que han cometido. El primero que vamos a ver es la historia de George Steiny, uno de los primeros personas de color, en este caso un adolescente de 14 años, el cual fue ejecutado en los Estados Unidos por un delito que aparentemente no cometió. Y es muy interesante toda esta historia porque dentro de todo el contexto que estamos viviendo actualmente, todo originado precisamente desde la llegada de Donald Trump al poder y todo este rechazo, no solamente a todo lo que tiene que ver con México o con personas que realmente no forman parte de lo que al menos esta persona cree que debe de ser los Estados Unidos, el Great America Great Again, sino todo el rechazo que ha existido, todo el racismo que ha existido desde muchísimo tiempo y vamos, todo eso es lo que genera este tipo de accionar en las personas, como vamos a ver en esta primera historia. Después vamos a hablar de la segunda historia que tiene que ver con unos chicos que cometieron un crimen horrible en Inglaterra. Ahorita vamos a entrar un poco en ese tema. Ahorita nada más quiero darles un poco la introducción a este capítulo que vamos a ver en este momento, ¿no? Así que córrele play. Fíjate que estaba buscando temas para hablar, para platicarte ahorita aquí en las historias espeluznantes. Ujú. No, para mí me surgieron varios temas que estaba pensando que eventualmente te voy a contar, ¿no? Pero en esta ocasión te voy a hablar de un caso Ujú. que está lleno de odio, discriminación, racismo e ignorancia. Ok. Este caso todo esto fue ocasionado por el apartheid gringo, que es Ujú. un sistema político y social basado en la segregación de la población por motivos raciales Ok. y el trato discriminatorio hacia la población negra que estaba plenamente vigente en los estados sureños en los años 40. Ok. Me vas a hablar de cualquier martes de Estados Unidos del Sur en los años 40. Ajá, y pues, si somos honestos hasta de la actualidad, Ah, sí. ¿no? Este es el caso de George Steiny. ¿Por qué me suena? George Steiny es la persona más joven en ser ejecutada en los Estados Unidos. Ay, maldita sea. ¿No? Ok, ok, ok. Vamos a empezar. Todo esto comienza la mañana del 23 de marzo de 1944 en una pequeña localidad de Carolina del Sur llamada Alcalú. Ujú. Las pequeñas niñas Betty June Binnicker y Mary Emma Toms, de 8 y 11 años de edad, iban en sus bicicletas buscando algunas flores silvestres para poder hacer un tecito, para jugar, o sea, que A hacían jugar, el güey. té. Ujú. Sin embargo, durante esos años, las personas negras y las personas blancas no podían convivir en el mismo espacio. Ujú. Es por eso que cada una tenía su comunidad alejada de la otra. Sí. Y en este caso, la división o la frontera eran unas vías las que dividían la comunidad negra como la de la comunidad blanca. Ujú. Betty y Mary tenían que cruzar estas vías para poder obtener las flores que estaban buscando. Ah, maldita sea. No obstante, cuando cruzan esta frontera, la comunidad negra las observaba, ya que no era normal que personas blancas estuvieran ahí. Y yo creo que también sabían las repercusiones de incluso regañar a esas niñas, güey. Así es, ni siquiera mirarlas, ¿no? Ujú. Ambas niñas pues no prestaron atención a esto. No tendrían por qué, estaban educadas para ignorar a esa gente, güey. Estuvieron un buen rato buscando aquellas flores sin éxito. La tarde estaba cayendo, así que las pequeñas se acercaron a un par de niños que estaban ahí sentados viendo cómo una vaca pastaba. Ay, es que, ay, bueno, Era lo que se dentro de la, ¿cómo te de la diré? precariedad. También, pero dentro de la inocencia de los niños, güey. Ay, en esas épocas, pues como que no se medía mucho lo mucho que implicaba, güey,
que 2 niñas blancas se acercaran a 2 niños negros, güey. Eso ya era un crimen, güey, para ellos. Sí. Pero bueno, ajá. Entonces estaban estos niñitos viendo a la vaca pastar. Estos niños eran Amistini y su hermano George. Ujú. Después de pensar un poco, George, de tan solo 14 años, les dio las indicaciones de dónde podrían encontrar esas flores, Ujú. ¿no? Y después de eso, no volverían a ser vistas estas niñas con vida. Ay, maldita sea. Esa misma noche, las familias de ambas niñas se alertaron al ver que ninguna había regresado, así que toda la comunidad blanca se organizó para buscarlas. Ujú. A pesar de la segregación racial, la comunidad negra no se quedó atrás y apoyaron en la búsqueda de aquellas pequeñas niñas. Incluso Josh estaba ayudando. Ay, güey, es que... ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? No sé, ¿no? Apoyas para tratar de evitar... Bueno, apoyas en primer lugar para tratar de evitar un pedo. Y en segundo lugar, pues porque somos seres humanos, güey, y empatizamos con niños perdidos, güey. O sea, yo no dudo mucho que mucha de la gente negra que estaba buscando a la niña la haya hecho porque estaba perdido un niño, pero yo estoy completamente de acuerdo que también pensaron en apoyar, porque si no les iban a echar la culpa a ellos. Le convenía a la comunidad negra que esas niñas aparecieran sanas y salvas, Y güey. lo más pronto posible. Y lo más pronto posible, porque se perdieron de su lado. Oh, qué horror. Sí. Ya entrada la madrugada, sin obtener resultados, la búsqueda se pausó para poder continuar al amanecer. Ujú. La búsqueda ya después continuó cuando salió el sol. A las 7 de la mañana, las pequeñas niñas fueron encontradas, lamentablemente sin vida, en una zanja a pocos metros de una iglesia dentro de la comunidad negra. Ay, no puede ser. Después de realizar los análisis forenses, se estableció que ambas murieron a golpes. Sus pequeñas cabezas habían sido golpeadas con algún objeto pesado y una de las niñas mostraba signos de haber sido abusada. Ay, bueno, es que también se pasaron de lanza, pero cabrón. En ese mismo día, el 24 de marzo, en la tarde, la policía llegó a casa de los Sistini sin aviso, derribaron la puerta y entraron por la fuerza. Los papás de George y Amy no estaban, trabajaban en un aserradero cercano. Ujú. La pequeña Amy, al percatarse de todo esto, corrió y se escondió al sótano. Algunas declaraciones dicen que al establo. La pequeña Amy se escondió en el sótano mientras veía cómo los agentes de la policía se llevaban a su hermano, esposado, detenido a la comisaría. Durante la búsqueda, la noche anterior, el pequeño George cometió el error de decirle a varias personas blancas que él fue el último en verlas. Híjole, güey, es que... Y para la policía de ese entonces, esa conversación lo convertía en el sospechoso principal de sus muertes. Bueno, el simple hecho de ser negro ya lo convertía en el principal sospechoso. Ahora, cuando dijo, güey, con toda honestidad, es que yo fui el último que la vio, pues ya lo condenó básicamente, güey. Al pequeño George se lo llevaron a la comisaría y aunque los informes policiales declararon que le dieron un helado y él voluntariamente confesó el crimen, Eso es falso, estamos de acuerdo, ¿no, güey? obviamente. Ni siquiera les daban agua, güey. ¿Cómo? No le dieron un chingado abogado, ¿cómo le van a dar helado? Ajá, ahora resulta que de muy buena onda, güey. No, güey. Qué estúpido reporte policíaco, güey. La realidad fue que lo sometieron a un brutal interrogatorio sin la presencia de sus padres o la presencia de un abogado. Además de que fue golpeado con guías telefónicas para sacarle la siguiente declaración. Ay, no. A madrazos, güey. Sí, con guías telefónicas. Espérame. Ante todo esto, es un niño de 14 años, güey. Puta, qué brutal. ¿Qué le sacaron, güey? Que él mató al Lincoln novio, iba a decir eso, güey. Fíjate, esta es la declaración. Yo, George Stinney Jr., confieso que fui el asesino de Betty June Binnicker y Mary Emma Thames. Primero asesiné con una viga de madera a la pequeña Betty para después poder violar a Mary. Ujú. Después de satisfacer mi deseo, me vi obligado a asesinarla también con la misma viga. Esta es la supuesta declaración de George Stinney Jr. Es que hasta suena falsa, güey. Suena es un libreto eso, cabrón. Es un niño negro de 14 años en 1944. Posiblemente ignorante como para manejar ese tipo de lenguaje, güey. Ay, güey. Bueno, continuemos. Básicamente era una planilla en la que llenaron espacios, güey. Como el citatorio de tus papás, en donde dice yo, el padre de, y pones tu nombre, ¿no? Me hago responsable de
pones la actividad. Así suena, cabrón. Así es. El 24 de abril de 1944, un mes después, poco menos, bueno, sí, un mes después de los terribles acontecimientos, el jurado, tal y como lo exigía la ley, estaba compuesto solo por personas mayores de 18 años con derecho a voto. O sea, blancos. O sea, hombres blancos. Es que todo está en contra todo estaba en contra de cualquier persona negra en 1940. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Durante todo el capítulo voy a decir persona negra porque negro es un color, güey. Hay que adoptar esa sangre latina, güey, que nos hace que no nos ofenda el que digamos negro a un negro, güey. Hay canciones preciosas de Ciela Cruz en donde hablan de negros, güey. Hay sones hermosos, güey, en donde se habla de la negra linda, güey. ¿Por qué si a los gabachos les ofende la palabra negro, a nosotros nos va a tener que ofender otra vez, güey? ¿O por qué nos va a ofender a huevo lo que a ellos les ofende, güey? Sí, la palabra, ni siquiera es la palabra negro, güey. Es otra palabra que suena similar, güey, la que les ofende a esos güeyes. Nosotros vivíamos otra realidad completamente diferente en México, güey. Entonces yo voy a defender el hecho de que es normal y sobre todo respetuoso llamarle negro a una persona afrodescendiente porque yo soy latino, güey. No ofenden las palabras, sino las intenciones. E históricamente en el habla hispana, la palabra negro la utilizan los mismos afrodescendientes para referirse a ellos mismos, güey. Mi negro lindo, mi negra linda. Busquen sones y cultívense, cabrones. No hay que seguir modas gabachas del todo, güey. Soy latino, cabrón. Bueno, sigue. George Stinney fue juzgado durante solo 5 horas. Ese juicio fue brutal e injusto. No dudaron ni un instante en declararlo culpable. Sí, de hecho 5 horas se me hace larguísimo, güey. Esos güeyes lo hubieran declarado culpable a los 15 minutos. No necesitaron de pruebas ni de testigos, solo se conformaron con lo que los policías contaron. Es más, fue tan injusto el juicio que no dejaron entrar a ninguna persona negra. La familia del pequeño George tuvo que huir debido a las amenazas de la comunidad blanca, por lo que tampoco pudo asistir. O sea, se vieron obligados a abandonar a su hijo, güey, en el juicio, rodeado de gente blanca, güey. Así es. Puta, qué horror, güey, gabacho, cabrón. Después... Y esas son las cosas que queremos seguir como latinoamericanos, güey. A los gabachos que hacen este tipo de pedos, güey. Ahora resulta que los gabachos dicen que está mal decirle negro a un negro. Cuando ellos son los que han hecho atrocidades con ellos mismos. Y nosotros como latinos tenemos que meternos en ese tren también. No, güey. Eso está mal, güey. Un negro es un negro así como nosotros somos morenos, güey. Es un color, güey. Un color muy bonito, por cierto. Más. La fiscalía solamente citó a 2 médicos, el hombre que encontró los cuerpos y 3 agentes ante los que George había declarado. Los que seguramente les pusieron la madriza, ¿no? El motivo de llamarles a declarar fue porque la confesión se había extraviado. No constaba en ninguna parte y mucho menos la firma del niño. Atropello tras atropello tras atropello, güey. Al final, después de deliberar por 10 minutos, fue sentenciado a ser ejecutado en la silla eléctrica. No había nada más que hacer. Maldita sea. Qué pinches gabachos, güey. El pequeño George tuvo que pasar 83 días encerrado en una cárcel de adultos. Jamás volvió a ver a su familia. Tuvo que vivir ese infierno en soledad. No, o sea, todavía de que lo sentencian a muerte, lo torturan, güey, tardando 80 años 80 días. 80 días en terminar con su existencia, güey, y luego solo, y luego a su familia ya quién sabe en dónde, güey. En la mañana del 16. Espérame, ese niño murió antes de la silla eléctrica, güey, sí. Tristemente. Qué horror, güey, vas. Cabe destacar que lo acompañó todos esos 83 días fue una Biblia que le dieron. Y era en la que él encontraba consuelo, al menos era lo que él decía. Encontrar consuelo en esas palabras. Y esta Biblia va a ser muy importante al final. Ok, a ver. En la mañana del 16 de junio de 1944, la ejecución fue llevada a cabo en la Penitenciaría Estatal de Carolina del Sur. Fue cuando tuvo que pasar por el corredor de la muerte, que le llaman. Un niño de 14 años en el corredor de la muerte. A pesar de que se buscó la clemencia por parte del gobernador, la rechazó en misericordia. Un gobernador sureño, ¿qué va a hacer, güey? De hecho,
Muy probablemente el gobernador sureño hubiera jalado la palanca, hubiera estado encantado de hacerlo, güey. George apenas medía 1.5 metros y no alcanzaba el casco para la descarga. Ay, no, güey, es que todo está horrible en este caso, güey. Le pusieron un banquito. Por eso tuvieron que sentarlo en la Biblia que siempre cargaba. No, güey, no. Y se había convertido en su acompañante hasta el final. No, güey. Ajá. Durante la primer descarga, el saco que le colocaron en la cabeza se cayó porque le quedaba grande. Y los presentes, los testigos de la ejecución, pudieron ver al pequeño llorando con la boca babeando y el rostro lleno de sufrimiento. Ay, Fueron, putos monstruos, güey. fueron necesarias 2 descargas más para que el pequeño George Stinney pudiera descansar en paz. Le dieron 3 descargas, güey. Así es. Puta, qué horror, güey. ¿No? Fue a la edad de 14 años la persona más joven en ser ejecutada en los Estados Unidos. Puta, güey, es que ay, güey, qué horror, güey. Pero en el 2014, 70 años después de esta injusticia, se comprobó que la viga con la que fueron asesinadas las 2 niñas pesaba casi 40 kilos y era evidente que George Stinney sería incapaz de levantarla. Claro, güey, un niño que vivía en la pobreza total, güey, no iba a poder cargar el doble de su peso, tal vez, güey. Por esta razón, la familia de George pudo reabrir su caso y se declaró que durante su juicio existieron inconsistencias y quedó demostrado que la sentencia obedecía estrictamente a razones raciales y que jamás existieron pruebas en su contra. ¿A poco, cabrón? En un primer momento, la jueza Carmen Mueller le ofreció a la familia Stinney un perdón a George. Sin embargo, la familia la rechazó categóricamente, Sí, obvio. argumentando que el perdón se le concede a todas aquellas personas que son culpables de sus actos. Ajá, sí. Cosa que... Sí, es que perdonas al que hizo, bueno, pues sí, al que cometió el acto, güey. Ese Ajá. niño no había hecho nada, güey. No ¿Por qué había le vas hecho a dar un perdón si no hizo nada, güey? Ajá, ¿Qué le vas a perdonar, güey? así es. Hijos de perra, güey. Finalmente, la jueza Mullen decretó que el joven había sido juzgado sin todas las garantías en un proceso manipulado para implicarle como culpable, por lo que se decretó la sentencia como nula. Ujú. Y aunque este nuevo juicio no pudo regresarle la vida al pequeño George, sí pudo limpiar su nombre y su honor. Y lo más cabrón de este caso, lo verdaderamente aterrador de este caso, Ajá. es que el asesino de Betty June Binnicker y Mary M. Thames jamás fue detenido. Como podemos ver en este caso, es evidente que esto fue un acto más de racismo que de justicia verdadera. Después de 70 años de haber ocurrido todo el caso de George Junius Stinney Jr., pues es cuando por fin logra, no sé si de alguna manera podría decirse que se hizo justicia, pero bueno, por lo menos se intentó limpiar un poco el nombre del pequeño George Stinney. Sin embargo, es evidente que todo esto tuvo más tintes racistas que de justicia realmente. Y como comento al final del capítulo, lo más terrible de esta situación es que a final de cuentas hubo un agresor, hubo un asesino que hasta la fecha, después de 70, casi 80 años de haber ocurrido todo esto, sigue en completa impunidad. Nadie supo, probablemente murió en paz, es la persona que realizó estos terribles actos. Sin embargo, pues la autoridad dijo, ¿sabes qué? Para mí este es el culpable y no me interesa investigar más. 70 años después los familiares logran limpiar el nombre, sin embargo, no sirve de nada porque el pequeño joven sufrió una muerte terrible y el verdadero responsable de esta situación pues quedó en completa impunidad. Esto es un poco de lo que es básicamente Estados Unidos. Como hemos visto, ha habido muchísimos casos por el estilo y incluso en la actualidad, cuando empieza todo este movimiento de Black Lives Matter, es a partir de un abuso de autoridad contra una persona afroamericana, la cual terminó costándole la vida. Entonces es algo que pues, lamentablemente se repite y se repite y se repite.
A continuación, vamos a ver el caso de Robert Thompson y John Venables, que son unos chicos que realizaron un acto horroroso y a pesar de que ellos sí fueron condenados y pasaron un tiempo en la cárcel, parece que una rehabilitación como tal no existió en ese caso. Pero bueno, vamos a verlo y al final vemos las conclusiones. ¿Cómo Vámonos. están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido y esta semana tenemos un capítulo especial porque la idea de este capítulo me la dio mi hijo, mano. Escribiendo un capítulo sobre asesinos seriales, mi hijo me preguntó que por qué la gente decidía hacer esas cosas tan feas, ¿no? Y la verdad, en aquel entonces no supe qué contestarle. Y lo que terminó de comprobar que soy un pésimo padre fue con su segunda pregunta, la cual tampoco supe cómo contestarle en su momento. Y me dijo, oye papá, ¿los niños también pueden llegar a matar personas? Y te quedas helado, ¿no, güey? ¿Qué le contestas a un niño eso, güey? Dile que vea ese capítulo. Así que, hijo, cuando descubras la manera de quitarle el bloqueo parental que tengo al internet, ve este capítulo, güey. Bueno, y para iniciar este capítulo debo hacerlo citando a José San Martín, director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia de Valencia y autor de obras como La violencia y sus claves o La mente de los violentos, ¿no? José San Martín dice, los niños sometidos a malos tratos sistemáticos tienen la amígdala hasta un 12% más reducida. Explica, el maltrato puede dañar los circuitos cerebrales que controlan los instintos agresivos. La diferencia entre un instinto agresivo y un acto de violencia aparece cuando reacciones normalmente instintivas se convierten en acciones voluntarias destinadas a dañar a otro. Esa es la gran diferencia. La amígdala de un niño maltratado puede estar afectar y no controlar bien el comportamiento, güey. Sabemos que los niños maltratados también presentan afectaciones de las conexiones entre los hemisferios a través del cuerpo calloso. Las conexiones entre la amígdala y el hipocampo y la corteza prefrontal son muy importantes porque la corteza es el lugar donde residen los mecanismos de la conciencia. En ella comparamos acciones, evaluamos consecuencias, elegimos entre disyuntivas y decidimos llevarlas a la práctica o no. Luego impregnamos de sentimiento esas acciones y todo eso lo hace la corteza prefrontal, que lee e interpreta los impulsos que llegan a la amígdala y los potencializa y los inhibe según la valoración. Pero también hay casos de violencia extrema inexplicable de niños o adolescentes que no pertenecen a una familia desestructurada ni han sido víctimas de violencia. El único estudio que hay en España sobre esta cuestión, realizado por el sociólogo Ramón Quilis, sobre una muestra de 74 niños y adolescentes condenados en España entre 1994 y 2001 por homicidio, ofrece datos reveladores. El 54% de los homicidios presentaba algún tipo de trastorno de la personalidad o conducta antisocial. Y otro 4% había actuado bajo efectos de un brote psicótico, es decir, un trastorno mental severo que anula la voluntad. Pero el restante 42% eran chicos aparentemente normales, que vivían en familias también aparentemente normales. Lo cual nos lleva a la pregunta, ¿la violencia se hereda o se aprende? Desde luego, se hereda, parte también, se aprende. Es una mezcla de las dos, es una mezcla rara entre las dos. Yo creo que va más de la mano en el contexto o en el ambiente en el que te desarrolles. Pero es que también hay un gran porcentaje de gente que vive en una comunidad amigable y con una familia estable que también llega a cometer homicidios, güey, ¿no? Lo que no está claro es en qué porción se combinan ambos factores en cada caso, güey. Eso es lo que no está claro. Hay una parte biológica sobre la cual inciden los condicionantes ambientales. Y si durante la infancia el niño está sobreexpuesto a situaciones de violencia, puede incorporar esos mecanismos de respuesta como una conducta normal. Pero para que eso ocurra tiene que haber una potencialidad, una predisposición previa, que es lo que estás diciendo, güey. Si un niño tiene temperamento proclive a la violencia y nadie le pone límites desde muy pequeño, las posibilidades de que la educación pueda llegar a modular su comportamiento son cada vez menores. Pequeñas transgresiones que no se han controlado a los 3 años pueden dar lugar a una conducta incorregible a los 10, según dice este estudio. La mayoría de los niños pequeños pegan para conseguir algo,
pero la mayoría de ellos aprende a que la agresión física no es una conducta tolerable. Todos los que hemos convivido con niños sabemos que esta parte es verdad. Empiezan a aprenderlo en la guardería y cada vez pegan menos hasta que dejan de hacerlo, ¿no? Son límites. Por la razón que sea, en los niños violentos, estos elementos control social no han funcionado. Son niños que pueden llegar a la adolescencia sin haber tenido un buen desarrollo moral, sin haber aprendido a diferenciar lo que está bien de lo que está mal y a decidir en caso de conflicto el mal menor. Eso es algo que se aprende con la educación, no han tenido la oportunidad de recibirla o son especialmente resistentes a ellas, güey. O sea, por ahí van morros que por más que los educas, tal vez no llegan a comprender a entender estas reglas sociales, ¿no? De las que su propia familia puede ser la primera víctima. El 22% de los casos estudiados, la víctima era el padre, la madre o algún hermano, ¿no? José San Martín ha estudiado a fondo este tipo de niños maltratadores, cuya conducta no se debe tanto a las carencias sociales o emocionales como a un déficit educativo. Estos niños, especialmente los que agreden a sus padres, suelen tener un egocentrismo muy marcado y claras deficiencias de empatía. Es ese niño que se considera el centro del mundo, que aprende a ver a los demás como meros instrumentos para satisfacer sus deseos. A veces los padres contribuyen a consolidar esta personalidad, dándole siempre lo que pide, más allá de lo que necesita e incluso de lo que puede permitírsele, explica José San Martín. Como no tolerar la frustración y no estar acostumbrados a esforzarse para realizar y resolver los problemas. Tienen brotes de ira cada vez más frecuentes que acaban en un estado de descontrol y al final de violencia. Son elementos temporales que podrían favorecer las conductas violentas. ¿Qué elementos? Pues bueno, básicamente 3. La dureza emocional, la impulsividad y la ausencia de miedo. La dureza emocional implica que los niños se conducen siempre con cierta frialdad. Niños que no muestran empatía, que no se conmueven ante el dolor de los demás, en un ambiente de malos tratos, carencias emocionales y falta de cuidado. Muchos niños aprenden a inhibir las emociones, a no sentir miedo, rabia o soledad, como un mecanismo de defensa psicológica. Si no sienten, no sufren. A eso se reduce, güey. Otras veces esa insensibilidad forma parte del temperamento del niño y con frecuencia se expresa maltratando animales, ¿no? En segundo lugar, los niños con alto nivel de impulsividad y atrevimiento siempre están bordeando los límites, siempre al filo del precipicio. Tienen muchas dificultades de autocontrol y esto se combina con el tercer elemento, la falta de miedo, en cierta incapacidad de comprender o visualizar los efectos de las acciones que emprenden. Este es el elemento más preocupante. En estos niños el castigo no sirve de nada. Ni el castigo físico ni la amenaza les produce el mínimo impacto. Suelen sufrir frecuentes accidentes porque siempre transcurren en el filo de la navaja. Pero ya hablamos demasiado de este estudio, que quise iniciar este podcast con esta manera, porque todo esto que acabo de leer directamente está completamente relacionado a este caso, a este primer caso de la saga de niños asesinos, ¿no? Vamos a hacer una saga en donde se la vamos a dedicar a todos esos pues niños que llegaron a cometer crímenes horribles. Y este texto se me hizo importante porque creo que explica completamente todo este caso, ¿no? Pero ya vamos a empezar con algunos de los casos que más me impactaron. Y quiero empezar con el caso del asesinato de James Bulger a manos de los jóvenes John Venables y Robert Thompson, de tan solo 10 años de edad. Oh, creo que ya sé cuál es. Todo inicia el 12 de febrero de 1993, dentro del centro comercial New Strand de Bootle, un suburbio a unos 7 kilómetros de la ciudad de Liverpool, en Gran Bretaña. Era un viernes cuando Denise, la madre de James, tenía que pasar por la carnicería. Soltó por unos momentos la mano de su hijo James, de 2 años, que estaba parado junto a ella. Se concentró en el vendedor que la atendía del otro lado del mostrador. Mientras Denise sacaba dinero de su billetera y pagaba, transcurrieron tan solo 3 minutos, de las 15:37 a las 15:40. Cuando Denise volvió a bajar su vista para buscar la mano de James, ya no lo encontró. Miró a su alrededor y tampoco lo vio. Obviamente entró en pánico. Cualquiera lo haría. Imagínate cuántos videos no hay, tanto en TikTok como en diferentes redes sociales, de cómo un instante es suficiente para que un cabrón o alguien llegue y se lleve a
se quien lleve sea. a los pequeños, Ujú. ¿no? A esta vez estamos hablando de pequeños, pero falta un instante de desatención para que pasen tragedias, ¿no? Solo han pasado 3 minutos. Pregunta a todos por su hijo y nadie lo ha visto. Se dirige al gerente de seguridad del centro comercial y ellos vocean a James Bulger por los autoparlantes. Y nada aún. Ahora, vamos. Era un niño de 2 años. Dudo mucho que eso hubiera funcionado, la verdad, ¿no, güey? 20 minutos después, la policía ya estaba involucrada en la búsqueda, güey. Hasta eso siento que se tardaron, güey. Es un centro comercial, era para que actuaran antes. Lo único que hizo el centro comercial fue vocear al niño. Pero entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Un niño va a prestar atención a los altoparlantes de un centro comercial? No creo, y menos uno de 2 años, ¿estamos de acuerdo? Yo siento que ahí sí las autoridades del centro comercial en aquel entonces actuaron tarde. Bueno, las cámaras del centro comercial, en aquel entonces, cuando salieron, las imágenes no eran demasiado claras en ese momento, pero técnicos especialistas lograron mejorarlas tiempos después, ¿no? Pero yo creo que era, o sea, aunque no hubiera mucha tecnología, era suficiente con ver a un niño pequeño caminar solo, o no sé qué. 3 niños pequeños caminar solo, y ahorita vamos a eso que estás mencionando, ahorita vamos a eso porque está lleno de poca empatía y de, desgraciadamente, buena suerte para estos 2 niños, güey. Ahorita vamos a ver, está medio frustrante todo el caso y sobre todo la culminación del caso, güey. Es muy frustrante, güey. Te deja con las entrañas muy, muy, muy apretadas, güey. Sí, la negligencia que no solo sucede aquí en México. Ajá, está en todo el mundo, güey. Y en este caso, pues, afectó a niños, ¿no? Las cámaras del centro comercial mostraban al pequeño James irse de la mano de 2 chicos a las 15:43. Se ve a los 3 menores salir del centro comercial New Strand. Rebobinando las imágenes, se observa a 2 niños que se acercan a James a las 15:38. A las 15:41, las cámaras los captan caminando tranquilamente en el pasillo principal del centro comercial, güey. Horas después, los padres de James se tranquilizan, ya que los secuestradores no eran adultos, solo eran otros niños, güey. Aquí, en esta parte, los padres ven los videos del centro comercial y sienten cierto alivio de que no fue un adulto el que se llevó al niño. Fueron 2 niños. Sí, yo creo que imaginaban que se fueron a jugar. O que era una travesura o que andaban por ahí vagando. Pero de todas maneras es muy alarmante, güey. Y tristemente, pues, todo va a que pasó una tragedia por confiado, ¿no? Horas después, bueno, Denise y Ralph Bulger se convencen de que todo saldría bien. Se trata de una travesura. Miré a Denise, dice el papá se llama Ralph. Miré a Denise y sonreí. Va a estar todo bien, le dije. Solo son 2 pequeños chicos, recuerda Ralph. Pero tuvieron que pasar 2 largos días para que el matrimonio comenzara a pensar que algo más pasó. Sí, su hijo se lo llevaron 2 niños de 10 años, pero ya pasó un fin de semana y no aparecen los 3. Algo está mal ahí ya, ¿no? Un viernes y sábado frenéticos para la familia y la policía, pero llegó el domingo 14 de febrero. Ese horrible día se halló a James Bulger sobre las vías de la estación abandonada Walton y Anfield. El encargado de comunicarle a Denise la espantosa noticia fue el detective a cargo de la investigación Albert Kirby, de la policía de Merseyside. Venía de encontrar el cuerpo mutilado cuando se topó con Denise en el estacionamiento del cuartel de la policía. Así lo recordó. Me estaba acercando a Denise cuando ella se dio cuenta de que había pasado lo peor y gritó de una manera que jamás olvidaré, güey. Imagínate, güey. Ya desde que estás viendo al policía con una cara desencajada, sabes que ya valió madre, ¿no, güey? Sabes que lo peor ya pasó o lo peor está pasando, ¿no? Sí. En los noticieros comenzó a correr la noticia de que habían matado en horribles circunstancias a James. La foto del niño y la imagen que muestra a James junto con 2 niños más grandes salir del centro comercial comenzó a circular por todos los canales y diarios del país. Pero ¿quiénes eran los chicos de las imágenes? Eso era muy importante. Afortunadamente salió un héroe, en este caso una mujer héroe, a decir quiénes eran los niños. Hubo una persona que dentro de las borrosas y horribles imágenes logró identificar a 2 niños, güey. A los 2 niños más grandes. A los ¿no? 2 niños más grandes. Bueno, fue una mujer que había observado el video en la tele
la que aportaría los nombres. Era una maestra que había reconocido en esas figuras borrosas a 2 alumnos suyos muy problemáticos, que justamente el viernes 12 habían faltado a su clase. 2 días después del hallazgo del cuerpo, ella se presentó en la estación de policía y dijo que John Venables y Robert Thompson no habían ido al colegio aquel viernes y que los 2 secuestradores que todos habían visto en la televisión eran solamente niños de 10 años, güey. Ah, cabrón, güey, los identificó su maestra, güey. Está bien, cabrón. La policía se dirigió a los domicilios de Venables y Thompson, donde descubrieron sangre y pintura en sus ropas y zapatos. Definitivamente los habían encontrado, güey. No había duda alguna, güey, de que los niños habían sido los perpetradores del terrible asesinato de John. Pero ¿qué pasó ese día? ¿Cómo es que 3 niños salieron de un centro comercial solos? ¿Cómo es que 3 niños vagaron sin que a nadie se les hiciera raro, güey? Está muy cabrón, güey. Aquella tarde, James se alejó de su madre siguiendo a 2 chicos. Entretenido, lo siguió afuera del centro comercial. Al principio lo llevaban de la mano, pero poco tiempo después comenzaron las torturas, güey. Caminaron alrededor de 4 kilómetros, güey. 4 kilómetros de terror, güey. En esos 4 kilómetros, el niño ya lo iban maltratando, güey. Ya lo iban golpeando. En su camino lloró, pidió por su madre, recibió patadas y golpes e iba agotado, güey. Estos chicos lo llevaban a la fuerza y arrastrando durante 4 kilómetros, güey. En la tarde. ¿Y que no había nadie A eso alrededor o qué? Eso es lo más frustrante, güey. A esto vamos. A unas 4 cuadras del centro comercial lo empujaron con fuerza tirándolo de cabeza sobre el pavimento. James se lastimó la cara y un enorme hematoma le salió en la frente. O sea, se lo seguían madreando durante el camino, güey, ¿no? Venables y Thompson le pusieron la capucha para que no se viera su cara lastimada, güey. Lo taparon todavía, güey. Los captores se reían de él y la gente que los veía pasar fueron alrededor de 38 testigos, güey. Que poco o nada hicieron. Pensaban con inocencia que eran hermanos peleando, güey. Está cabrón, güey, porque mira, muchas veces nos quejamos de la gente chismosa en las calles, güey. De las señoras metiches y todo eso, güey. Pero yo creo que a final de cuentas ese instinto metiche de ciertas personas, güey, ayuda en muchas cosas, güey. Aquí en México, ¿cómo nos damos cuenta, güey? Cómo si un niño va llorando y la mamá le da una nalgada, no falta la señora que le dice, oiga, señora, no le pegue a su hijo, ¿no? Y se hacen de palabras, porque a usted qué le importa, vieja metiche y todo, pues, pero, ¿no? Una señora mexicana hubiera sido falta en ese entonces, güey. Fíjate, En esa calle, güey, porque hubieron muchos testigos que vieron cómo maltrataban a John, 2 niños mayores de 10 años, y nadie hizo nada pensando que eran hermanos peleando, güey. hay una, no sé, síndrome, situación, no recuerdo bien el nombre, pero es un caso que se dio en Estados Unidos. En una ocasión a una chica la asaltaron en un parque de Nueva York, me parece. Era una herida, digamos que el ladrón la asaltó y la apuñaló en el estómago, reventándole el vaso. Era una herida que hasta cierto punto era sencilla, era fácil de curar, no era tan riesgoso como parecer, pero nadie habló a la policía. De toda la gente que estaba ahí, nadie habló a la policía, nadie habló a las ambulancias, y la chica terminó falleciendo. Okay. Cuando se le preguntó a los testigos por qué no hablaron a la policía, todos y cada uno de ellos dijeron, es que yo pensé que alguien más ya lo había hecho. Es que es esa parte de la poca empatía que se tiene luego en ciertas ciudades muy urbanizadas, güey. Aquí yo creo que esa empatía no se ha perdido del todo, güey, porque siempre está, bueno, aunque muchos creemos que es gente chismosa, metiche, siento que mucha gente aún se preocupa por el prójimo, al menos aquí, güey. O al menos en México, güey. Pero bueno, esto pasó en Gran Bretaña, ¿no? Días después, estos testigos se descubrieron cómplices de un homicidio que, con la intervención de un adulto, pudo haberse evitado, güey. Aunque un adulto le hubiera dado un manotazo a esos niños, güey, hubieran logrado la gran diferencia. Y ahorita vamos a ver cómo era muy fácil que esto sucediera, güey. Porque estos niños ya habían intentado más cosas antes de llegar con John. Pero ahorita vamos a esto, ¿no? Con el correr de las noticias aparecían los arrepentidos, obviamente. Un hombre contó que vio a Thompson pegarle una patada en las costillas al más chico de los 3.
les preguntó qué estaba pasando, pero ellos zafaron diciendo que eran hermanos. Fíjate, güey. O sea, sí hubo gente que se involucró, pero seguían diciendo que eran hermanos y ya con eso la gente los dejaba de molestar, güey. Está muy raro. Una mujer mayor observó sollozando a James y también los encaró. Otra vez los chicos más grandes mintieron. Le dijeron que lo habían encontrado perdido. Al niño, güey, ¿no? La señora les propuso ocuparse y llevarlo a la estación de policía. Pero cuando le pidió a otra mujer que cuidara de su propia hija, la respuesta de esta mujer condenó a muerte a James. La señora le dijo que ella no podía cuidar a su hija porque tenía un perro peligroso que no se llevaba bien con los niños, güey. Si esta otra mujer se hubiera tomado el tiempo de cuidar a la niña de la señora que intervino con estos dos cabrones que estaban maltratando a James, James hubiera salvado la vida, güey, y se hubiera salvado de las atrocidades que le hicieron, cabrón. Una cadena de omisiones, poca empatía y suerte por parte de estos dos pequeños bastardos hizo que lograran su cometido, güey. Venables y Thompson siguieron su camino y se introdujeron con James en un par de negocios. Fíjate en esta parte. Robaron pintura azul para maquetas, un muñeco troll y unas baterías. En un local de mascotas, el dueño, que ya conocía a los vándalos, los echó, güey. Estos niños, Venables y Thompson, ya tenían fama de ser una pinche ladilla, cabrón. Y aún así, güey, se salieron con la suya, cabrón. Y se siguen saliendo con la suya, güey. El final está más increíble. Venables antes le dijo que James era el hermano menor de Thompson. Mentiras más y mentiras para seguir martirizando a su gusto al pobre John, güey. Bueno, al pobre James, perdón. Cuando llegaron a la estación de tren semiabandonada, pasó lo peor. Lo golpearon con violencia, con ladrillos y piedras, le arrojaron la pintura azul en los ojos, le patearon la cara y el zapato de Thompson quedó estampado en su mejilla, güey. ¿Con qué violencia golpearon al niño, güey, que le dejaron tatuado en la cara la suela del zapato, güey? Niños, cabrón. ¿Con qué fuerza tienen que pegar a un niño? Bueno, es un niño de 2 años, güey, ¿no? Está muy cabrón. Pero de todos modos. Luego saltaron sobre su cuerpo, fracturando sus manos y costillas. Le introdujeron pilas en la boca y le tiraron encima de la cabeza una barra de hierro de 10 kilos que le provocó 10 fracturas más. Luego, para terminar, colocaron a James atravesado sobre las vías y le taparon la cara con escombros. Estos cabrones tenían saña, cabrón. Después pasó lo peor, güey. El tren pasó y cortó el cuerpo por la mitad, cabrón. Este caso cada vez va más y más y más y más y más. Y seguramente lo hicieron con ese propósito. Exactamente, güey. Porque por eso para que eso sucediera. Ajá, esa era la intención, güey. El plan a estos cabrones les salió perfecto, güey. Su intención de dejarlo tirado a mitad de las vías era que pasara el tren y hiciera lo peor, güey. Bueno. El patólogo forense, Alan Williams, determinó que James tenía 42 heridas. Eran tantas, dijo que no podía determinar cuál de todas ellas le había quitado primero la vida, güey, ¿no? Además, creyó ver connotaciones sexuales en el caso, ya que el cuerpo había aparecido sin pantalones, sin calzoncillos, sin medias y sin zapatos, y afirmó que con el prepucio manipulado, cabrón. Y vamos a ver que más adelante las declaraciones del patólogo forense Alan Williams cobran completo sentido, cabrón. James Bulger había sido secuestrado, torturado y asesinado por 2 chicos de 10 años. De los videos recuperados se dice que la dupla mortal había estado un buen rato tratando de atrapar a alguna víctima antes de elegir a James. Al ser detenidos, el primero en confesar fue John Venables. Yo lo maté, dijo. ¿Qué le dirán a su mamá? ¿Le pueden decir que lo siento? Esas fueron las primeras declaraciones del niño, güey. Se mostraba inquieto y fíjate, gritaba histéricamente que quería quitarse la ropa porque olía a bebé muerto, güey. El morrillo ya tenía cargos de conciencia muy cabrones, güey. Ya se había destrozado la vida desde ahí, cabrón. Robert Thompson, en cambio, fue frío. Negó todo con vehemencia, pero se delató dando detalles de lo que llevaba puesto James Bulger esa tarde. Thompson, impasible, preguntó si había llevado el pequeño al hospital para revivirlo. La prensa lo bautizó como el chico que no llora, cabrón. Así lo bautizaron. Tan frío y calculador.
Estas dos primeras declaraciones que se tienen de Venables y Thompson concuerdan completamente con el primer texto que leí al principio del capítulo, güey, ¿no? De cómo hay niños completamente fríos y de cómo hay niños que crecen en ambientes que los hacen que se joda su futuro, ¿no, güey? Se relaciona completamente con el inicio, ¿no? En el juicio, los acusados reconocieron que habían querido secuestrar a otro niño para llevarlo a una esquina y empujarlo debajo de los autos. Pero la madre de ese chico apareció demasiado rápido y les desbarató completamente el plan. Se salvó ese chamaco. Ese niño se salvó. El zapato impreso en la mejilla de James coincidía 100% con la suela de Thompson. La pintura azul analizada era la misma que encontraron en la víctima. El 20 de febrero de 1993 fueron acusados de secuestro, tortura y asesinato en la corte juvenil y quedaron bajo custodia policial. El pedo se puso tan cabrón que las familias de los acusados tuvieron que mudarse para huir de la gente que hostigaba. Y es que es obvio, Sí, cabrón. pues los querían linchar a los cabrones. Cualquiera lo Incluso haría. a la familia. Ajá, a la familia. Cualquiera lo haría. Cualquiera pensaría en partirle su madre a los papás de los niños, güey. Aunque eso no soluciona nada, estamos de acuerdo que escuchas lo que pasó y te hierve la sangre, güey. ¿Dónde estaban los padres de esos pinches chamacos, no, güey? Y ahorita te voy a explicar dónde estaban los padres, güey, ¿no? El 1 de noviembre de 1993 comenzó el juicio que se prolongó durante 3 semanas. Se les juzgó como adultos. Los pequeños acusados estuvieron sentados en bancos altos, más altos de lo normal, para poder ver lo que ocurría, cabrón. Así de pequeños estaban, güey. Tenían 10 años y ya habían hecho. El fiscal Richard Henríquez sostuvo la idea de que deberían ser juzgados como adultos. Para ello tuvo que rebatir el principio de Dolly Incapax, el derecho europeo que presume que los chicos menores de 7 años no pueden ser responsables de sus acciones, pudiendo extender dicho principio hasta los 14 años para que pudieran enjuiciar a Venables y Thompson, ¿no? Venables y Thompson tenían 10 años, pero la corte tomó la posición del juez, consideró que eran suficientemente maduros para saber que lo que habían hecho estaba muy mal y era muy grave, ¿no? No en vano habían intentado disimular sus actos con mentiras, güey. El hecho de mentir ya te evidencia como que sabes que está bien y Sí, que está sabes mal, que güey, ¿no? sabes diferenciar entre el bien y el mal. Sabes que lo que estás haciendo está mal. Está mal, Por eso ¿no? estás incluso hasta ocultándolo, ¿no? Exactamente, güey. Obviamente, estos niños sabían que sabían diferenciar entre el bien y el mal, güey, porque todo eso lo trataron de ocultar mintiendo, cabrón, ¿no? Y sobre todo, desde sus primeras declaraciones, güey, se mostraba arrepentimiento, cabrón. Bueno, ¿de qué tan conscientes estaban, güey, que uno de ellos trataba de quitarse la ropa porque olía a bebé muerto, güey, ¿no? Sabían exactamente lo que habían hecho, güey. Bueno, a la psiquiatra de Thompson se le preguntó si su paciente podía distinguir entre el bien y el mal, y ella solo se limitó a decir, pues creo que sí. Creo. Ajá. Susan Bailey, psiquiatra forense que entrevistó a Venables, contestó lo mismo, cabrón. Era indefendible lo que habían hecho esos morros, güey. Y para una psicóloga infantil yo creo que es muy poco común escuchar este tipo de atrocidades en niños de 10 años. ¿Estamos de acuerdo, no? Bueno, la policía produjo durante el juicio 20 horas de entrevistas grabadas con los acusados, quienes no hablaron en público. Quedaba claro que Thompson encarnaba el rol de líder, ¿no? Lawrence Lee, abogado de Venables en ese entonces, dijo que Thompson es el chico más temible que he visto en mi vida. Denise, la mamá de James, no asistió prácticamente al juicio porque estaba en la recta final de su embarazo, güey. Revivir los crudos hechos que se exponían era totalmente desaconsejable, güey. Está bien cabrón, güey. De por sí, si no hubiera estado embarazada y hubiera estado sana, hubiera estado horrible que la mamá estuviera ahí presente, güey. Ahora imagínate embarazada, güey. Estaba bien cabrón, güey. El fiscal sostuvo en su alegato que los acusados habían tenido un plan y que eso quedaba demostrado porque habían querido secuestrar a otro chico, pero su madre se había dado cuenta a tiempo. Ese hecho fue reconstruido de esta manera, fíjate. La familia estaba dentro de la tienda en el centro comercial cuando la madre vio que 2 sujetos de muy corta edad querían llamar la atención de 2 de sus hijos. Un momento después, ella relató que su hijo de 2 años y su hija de 3 estaban desaparecidos. Rápidamente encontró a la niña, pero no había señales del varón. Su hija le dijo, se fueron con un chico. La mujer salió del local y empezó a llamar a su hijo a gritos, cabrón.
lo encontró en manos ¿de quién? De Thompson y de Venables, que estaban convenciéndolo de irse con ellos. Apenas vieron a la madre, los morros huyeron, güey. ¿Te das cuenta? Ya tenían el plan desde mucho tiempo antes, güey, ¿no? El 24 de noviembre de 1993, Venables y Thompson fueron declarados culpables. Se habían convertido en los convictos más jóvenes en la historia moderna de Gran Bretaña, güey. El juez pidió un mínimo de 8 años de cárcel y autorizó que sus nombres fueran revelados. Eso sí ya está un Eso ya poco está más cabrón, peligroso, porque ¿no, no güey? solo son menores, sino... O sea, ya la gente estaba, los familiares de estos dos monstruos, güey, tuvieron que huir de la zona porque la gente estaba enardecida, güey, buscándolos. Ahora imagínate si a los niños, por mucho que hayan cometido estas atrocidades, se hubiera dado a conocer los nombres de los niños, las identidades de los niños. Eso yo creo que por ahí sí estaba peligroso, güey, ¿no? El diario The Sun comenzó una campaña con una petición para aumentar la pena y juntaron 280,000 firmas. Es que por otro lado también nada más les dieron 8 años, güey. Yo creo que no, ni siquiera la mayoría de edad, ¿no? Bueno, Sí, tenían 10 años, güey. Bueno, creo que es de 21, pero pero es de 21. a los 18 ya eres mayor de edad de todas maneras, güey, ¿no? La presión tuvo éxito y en julio de 1994 se anunció que los culpables pasarían al menos 15 años en prisión, ¿no? Pero las apelaciones y las diferentes opiniones de los letrados y de la justicia fue moviendo ese límite. En 1999, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que el juicio no había sido justo y que el trato a los menores acusados había sido injusto y degradante. Por supuesto, la familia Bulger no estaba de acuerdo. Con esto dijeron que ellos eran los que se sentían agredidos y desamparados, güey. Y es que es obvio, güey. Aquí es cuando sale Derechos Humanos a hacer el papel de abogado del diablo, güey, ¿no? Porque yo creo que el juez también actuó mal al querer hacer públicas las identidades de los menores. Y yo creo que fue ahí de donde se agarró Derechos Humanos para decir que todo el juicio había estado mal. Y eso jugó en contra de la familia del pequeño niño que habían asesinado, güey. Todos los errores, güey, siempre tienen implicaciones muy cabrones ante la ley, ¿no? Está muy cabrón. Luego de la sentencia, Robert Thompson fue recluido en el Centro de Seguridad y Cuidados Barton Moss, en Manchester. John Venables en Barty House, en St. Helens, en Merseyside. Demasiado cerca de los Bulgars, güey. Todos ellos son de Merseyside. Todos son de esa zona, cabrón. A John Venables, sus padres lo visitaban periódicamente. La madre de Thompson iba cada 3 días y los niños tuvieron educación y rehabilitación, cabrón. Un equipo de psiquiatras contratados por los abogados de los Burger determinó que Thompson encajaba en el perfil de un psicópata. No mostraba ningún remordimiento, cabrón. Nada, güey. Era un niño que había cometido una atrocidad que no mostraba ningún remordimiento. Sí, como que estaban desconectados, ¿no? Los morros. Los dos estaban completamente desconectados de la realidad, güey. Y ahorita vamos a ver cómo el niño que mostraba datos más relacionados con un psicópata fue el que terminó haciendo menos cosas, güey. El más dañado era el otro, güey. El más dañado a futuro, el que resultó con más problemas en un futuro, fue el que se vio más dañado por lo que había hecho. Ahorita vamos a ver más adelante. Finalmente, en junio del 2001, poco antes de cumplir 19 años, fueron liberados y se les proporcionaron nuevas identidades. Como ningún país quiso recibirlos, se optó por mudarlos a unos sitios secretos dentro de Inglaterra con el mismo tratamiento que se les da a los testigos protegidos, ¿no? Se les inventó una nueva vida con nuevas historias clínicas, pasaportes y seguros. Eso sí, las autoridades les impusieron algunas condiciones. No podían acercarse a la familia Bulger ni a la zona donde vivían, obviamente en Merseyside. Y debían de reportarse con los oficiales de la libertad condicional. A la prensa se le prohibió divulgar sus nuevas identidades y sus ubicaciones, después de todo el borlote que se había armado antes, ¿no? La gente en Liverpool tomó la calle y mostraron su desacuerdo con esta decisión. Estaban en contra de la liberación y también de la enorme cantidad de dinero que se gastaba en ellos, güey. Para esto, el gobierno británico había gastado 4 millones de euros desde el 1993,
nada más para el cuidado y rehabilitación de estos dos únicos niños, Pues güey. sí, también muy poca madre, ¿no? Todas las pinches atrocidades que hicieron y todavía estás preocupado por estarles cambiando identidad, por estarlos cambiando, por darles nuevos. No mames. Ajá. Y esto que estás diciendo, más adelante lo retoma el papá. Ahorita vamos a eso. En ese tiempo, los especialistas debatían las causas que habían llevado a Venables y Thompson a cometer el crimen. Culpaban alternativamente al pasado de las familias de los acusados, a las malas compañías, a las películas violentas de moda, pero para otros eso no era suficiente explicación. No toda familia disfuncional y violenta crea asesinos, ni todo adicto a las películas violentas resulta ser un torturador, güey. Estamos de acuerdo que es históricamente que le echen la culpa ¿cómo se llama? A las películas y a los videojuegos. Sí. Según esto, eso es lo que hace violenta a las personas, ¿no? Eso es completamente falso, pero bueno, es importante que se meta dentro del debate para poderlo descartar, ¿no? Durante la investigación se comprobó que la película Child's Play, o sea, Chucky, Ajá. 3, era uno de los videos que el padre de John Venables, Neil, había adquirido meses antes del asesinato, pero no se pudo constatar si John la había visto. Aún así, las similitudes con algunos elementos del crimen abonaron a la teoría de que los chicos habían copiado a Chucky. Ese muñeco siniestro, poseído por el alma de un asesino serial, es salpicado en una escena por pintura azul. ¿Recuerdas? Bueno. En el interrogatorio, los niños asesinos habían dicho que el filme los había inspirado, güey. Pero aunque aquí suena un poco forzado la inspiración que utilizaron de Chucky 3 para cometer el crimen, hay que tener en cuenta dos cosas dentro del crimen. Número 1, la pintura azul. Y número 2, que le metieron en la boca pilas. ¿Te acuerdas que hace rato dije que los niños antes de matar a al niño, a James, antes de matarlo, lo pintaron con pintura azul como a Chucky, y Chucky, bueno, es un muñeco y usa pilas, güey, y al niño le metieron pilas en la boca, güey. Yo creo que por ahí tal vez sí es un poco viable la opción de que vieron la película y en algo se inspiraron, pero los niños ya venían jodidos desde antes, güey, y ahorita vamos un poco a eso. Si fue injusta la decisión de liberarlos a los 19 años o no, pues eso ya es debatible. Si merecían más años o no salir de la cárcel nunca, cosa que en otros niños que después vamos a hablar sí ha pasado, hay otros niños que han sido juzgados como adultos y aún siguen en la cárcel, ¿no? Pero bueno, eso ya queda en cada quien, güey. Cuestionárselo o analizarlo, eso ya es cuestión de cada quien. Después de todo lo que te platiqué, después de toda la aberración y después de que estos niños ya se les juzgó como adultos, quedaron en la cárcel y salieron a los 19 años, porque se salieron en libertad a los 19 años, cualquier persona pensaría que todo este atroz crimen ya acabó aquí, güey. Pero no. Lo que contaré a continuación nos deja no solo con las entrañas apretadas, sino con la sensación de que tal vez la justicia sí le falló al pobre James, cabrón. Eso seguro. Bueno, ahorita vamos. Y para finalizar la historia, antes de finalizar la historia, quiero hablar un poco de la infancia de estos dos niños y vamos a empezar con John Venables. Pero mira, fíjate, antes de que llegues a eso, ¿no? Ya ves que se está culpando a Child Play, ¿no? A Chucky. Es algo que hasta la fecha sigo sin entender, que siempre la culpa siempre es de alguien más. Exacto. No, lo mismo pasó con los chicos de Columbine. Culparon a Marilyn Manson, a los videojuegos. Siempre se culpan a los videojuegos y siempre se culpa a la televisión o al cine, la música y todo. No, nunca se culpa a los padres. Nunca se culpa a los padres, ¿no? Que son los que... Porque ni siquiera es culpa de los maestros, ¿no? Los que deben de educar a los morrillos son los mismos padres, los propios padres. Deben de estar al pendiente de qué es lo que están haciendo los niños y cuáles son las influencias que están teniendo, tanto positivas como negativas. Exactamente. No llegar y decir, ay, es que es el Nintendo. Es que es culpa de alguien más. Hay que empezar a tener responsabilidad de las cosas que estamos creando, cabrón. Ajá. ¿No? En este caso, como dices, es lo de la pintura, la sangre, las pilas. Puede ser que tal vez le estén metiendo... Yo siento más que le están metiendo la posibilidad como calzador a esta situación. Con calzador. Ajá, no que la situación realmente haya sido esa. Ok, sí. Tal vez quedará ya en la cuestión de los morros.
no sé, un análisis psicológico, un análisis psiquiátrico, para determinar qué fue lo que los orilló a llevar a hacer eso. Exactamente, güey. Porque como tal no se sabe ni por declaraciones de ellos mismos cómo fue que llegaron A esa eso. conclusión, porque ¿cómo fue que planearon el ya secuestrar a un niño, güey? Porque lo intentaron 2 veces antes de llegar a James, Ajá. ¿no? Pero bueno, todo esto va a continuación, lo vamos a explicar un poco. Para terminar, bueno, después de que los enjuiciaron, los dejaron en libertad, cualquiera pensaría que ya terminó ahí este pedo, pero vamos aquí adelante, ahora sí con la conclusión de todo esto. Pero para darle conclusión a esto, vamos a adentrarnos un poco en la historia de cada uno de estos 2 niños asesinos, ¿no? Y vamos a empezar con John Venables, nacido el 11 de agosto de 1982, en el seno de una familia compleja, padres divorciados, maltratos en casa y hermanos con discapacidades, güey. Los celos por la poca atención que recibía hacían estragos. En 1991 fue expulsado del colegio por sus conductas violentas contra sus compañeros. John pasaba jueves y domingos con su madre y el resto de la semana con su padre, güey. En el año 2000, Venables ya tenía 17 años y un equipo de psicólogos concluyó en un reporte que el riesgo de reincidencia era bajo y que tenían altas probabilidades de rehabilitarse, güey. Bueno, pues se equivocaron. Venables salió libre, pero recayó siempre que salía, recaía, güey. Venables, cuando salió después del crimen que cometió de niño, volvió a reincidir una y otra vez, güey. Este cabrón estaba muy cabrón, güey. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Cuando en el 2001 recobró la libertad, comenzó a beber, a consumir drogas y a distribuir pornografía, pornografía prohibida para mayores de edad, güey. No sé si me estoy dando a entender, pero así lo voy a dejar, ¿no? Y a visitar la región prohibida de Merseyside, que era de donde vivía James y donde aún vivía la familia de James, cabrón, ¿no? Denise, espantada de la posibilidad de que sus hijos se toparan con él, dijo muchas veces que pudo estar en contacto con cualquiera de sus hijos, incluso cruzarme con él alguna noche por ahí, güey. Era un hecho de que este cabrón, después de que salió de la cárcel, se seguía paseando por la zona para infundirle miedo a la familia de James. Pero imagínate lo trastornado que ya estaba Desde niño. desde niño. Aquí cabría, yo pienso, bueno, en esa época, una investigación sobre la propia familia del morro, principalmente con el papá, porque si te fijas, pues cuando pasaba con él era con el que pasaba la mayor parte del tiempo. Entonces, normalmente, aunque, fíjate, dentro de el aspecto de los asesinos seriales, existen determinadas cuestiones que provocan o que instigan a que una persona llegue a ese comportamiento, ¿no? Entre las situaciones están los detonantes. Pueden existir dentro de esa madre está lo que son el maltratar animales, ahorita vamos a eso. Crear y hacer incendios, orinarse en la cama hasta ya en una edad ya estando más grandes, y todo esto forma parte de los abusos que van ocurriendo hasta que llega un detonante que hace que todo este tipo de comportamiento salga. Y posiblemente el detonante lo encontró conviviendo con su padre, porque con la mamá estaba los jueves y domingos, y el crimen sucedió un viernes, cabrón. Algo detonó en ese niño ese día, güey. Y el detonante probablemente fue su padre, cabrón. Y así o sea, con la hazaña con la que vamos, si me preguntas a mí, yo estoy prácticamente seguro de que el niño, James, la víctima, era la forma en la que ese chamaco estaba visualizando a su padre. No, pero ahorita vamos a eso, vamos exactamente a eso, mira, vamos a continuar. A ver, continúa. ¿No? En 2008 fue arrestado otra vez, güey, por estar alcoholizado, por posesión de cocaína y por provocar disturbios y peleas. Venables le dijo a algunos conocidos su verdadero nombre, güey. Pero un día, el del 2010, temiendo que su verdadera identidad fuera revelada, ya que la había presumido antes, llamó a su supervisor de libertad condicional. Cuando el funcionario llegó a su casa, lo encontró enloquecido, intentando romper con un cuchillo
y un abrelatas el disco duro de su computadora, güey. Ahí ya había algo muy raro, güey. El policía se percató de que algo no andaba bien y optó por llevarse la computadora. En el ordenador de Venables encontraron un total de 1170 fotos de material explícito prohibido. Hasta ahí lo voy a dejar, ¿no? Interactuando con adultos. Volvió a la cárcel, obviamente, güey. En mayo de 2011 se le otorgó otra vez el beneficio del cambio de identidad, güey. ¿Otra vez? Porque su foto había sido expuesta en las redes como pedófilo, güey. Pues que al final de cuentas eso era, sí, el cabrón. Sí, pero eso intervino con el debido proceso de ese güey y lo liberaron. Una vez más, los medios de comunicación, exacerbados por lo que había pasado, cometieron el error de dar a conocer su identidad, güey. ¿Qué hicieron? Temieron por su vida, lo liberaron y otra vez volvieron a gastar un montón de dinero en volverlo a esconder, güey, ¿no? Los Bulger creyeron que la justicia les estaba tomando el pelo, obviamente, güey. Pidieron que no lo dieran en libertad condicional, pero no lo lograron y Venables volvió a las calles. Fíjate, güey. A ver, me parece que es México. Ajá. Denise y Ralph tenían razón. En noviembre del 2017 volvió a ser detenido por posesión de material pornográfico prohibido y él admitió los cargos. Fue condenado a 40 meses de prisión, güey. Ya van 3 veces que lo tachan, güey, que lo cachan con material pornográfico prohibido para mayores de edad, güey. Y siempre la sigue chispando, güey. ¿Qué pedo con las leyes de ese país en aquel entonces, güey? Una persona se podía salir con la suya sin ningún problema, güey. Está muy desesperante. Un homicida, o sea, ya. Un homicida con tendencias de lastimar menores, güey. Está muy cabrón, güey. Está muy peligroso y es sumamente frustrante este caso con este güey, ¿no? Fue condenado a 40 meses de prisión. Desde el 2017 ha tenido oportunidad de salir. Ni siquiera bueno, ahorita vamos ya al final. Desde el 2017 ha tenido la oportunidad de salir de nuevo con libertad condicional, pero gracias a los padres de James evitan con dificultad que esto suceda. Y hasta la fecha, Venables no ha sido libre gracias a los esfuerzos de los padres de James, que sin ellos, la libertad condicional de este cabrón sería un hecho, güey. Gracias a que los padres siguen sin poder olvidar o superar el trauma que pasaron con el asesinato de su hijo, porque gracias a los padres, este güey no está en libertad, güey. Porque los padres apelan y apelan y apelan, y este güey sigue teniendo derecho a exigir su libertad y sigue teniendo derecho y derecho y derecho, güey. Pero después de la última vez que lo encarcelaron, hasta la fecha sigue en la cárcel gracias a los padres, güey. Está muy frustrante, güey. Este cabrón se me hace que definitivamente desde niño era un monstruo ya, güey, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del otro pequeño monstruo, de Robert el Frío. ¿Te acuerdas de él? El que tenía más tendencias psicópatas. Ajá. Bueno, por su parte... Pues sí, es un hijo de la chingada. No me imagino cómo será eso. Yo lo puse primero porque es el más cabrón, güey. El que siempre tuvo problemas toda la vida con eso, ¿no? Entonces el Frío es más... El Frío creo que... Está más relax. Está más relax. Ahorita vamos a eso. Por su parte, Robert Thompson nació el 23 de agosto de 1982. Se mostró durante el juicio como un pequeño imperturbable. En el colegio tenía la fama de matón y mentiroso compulsivo. A los 8 años pasaba gran parte de su tiempo en la calle con delincuentes. Era el quinto hijo de 7 hermanos. Su padre, golpeador, dejó a su madre Ann, una alcohólica, cuando tenía 5 años. Una semana después, la casa fue devorada por las llamas. Ann intentó suicidarse. Aquí ya estamos hablando que este niño sí cumple completamente con lo que leí en un principio en el texto. Los dos. Esta parte ya es la que comprueba que estos niños cumplen completamente con el texto que leí al principio. Sí, entran dentro del perfil, ¿no? Bueno, Robert Thompson y John Venables eran muy amigos y encontraban placer torturando animales. Otro punto, güey, ¿no? Sus vecinos contaron haberlos visto hacer fechorías como volarle la cabeza a pájaros con un rifle de aire comprimido o atar por la cola a unos conejos a las vías del tren. Fíjate, esto está relacionado con lo que hicieron al niño. Y ahorita vamos más adentro de esto. En el colegio robaban a sus compañeros. La dupla infantil escalaba la maldad bajo el comando de Thompson. Los dos estaban muy jodidos, pero el líder, el alfa, era Thompson, güey.
Thompson, al revés que Venables, se las ingenió para que transcediera lo menos posible de su vida a lo largo de su liberación. Pareciera que no había reincidido, o al menos muy poco se supo. En el año 2006 confirmó una pareja gay estable, que sabría su verdadera identidad, y se asentó en el noroeste de Inglaterra. Él sí decidió tener una vida estable y terminar el tema y largarse, güey. Él ya no acosó a la familia, él ya no tuvo más problemas con la ley ni nada. Cometió las atrocidades, encontró una pareja y al parecer estabilidad y se largó, ¿no? Bueno, en un documental llamado The New Revelation sobre los motivos que podrían haber llevado a estos chicos a hacer lo que hicieron, esgrimieron la teoría de los celos de Thompson sobre su hermano menor. Fíjate en esta parte. Lo sostuvieron sobre la base de los dichos de una cuidadora de Thompson durante su reclusión, que aseguró estar sorprendida con el parecido físico entre el hermano menor de Thompson y James. Misma edad, mismo aspecto, mismos ojos azules, mismo pelo rubio, igualmente bellos, me hizo pensar que pudo haber algo de rechazo a su hermano y que esto estuviera conectado con lo que hizo, güey. Es lo que te decía. Ajá, con el otro cabrón. Exactamente. O sea, están buscando una similitud para descargar su furia ante ellos. Ajá. Thompson odiaba a su hermano menor porque le robaba toda la atención. Vio a James, que se parecía mucho a su hermano menor, y decidió desquitar toda esa furia con el niño, ¿no? El documental incluía la voz de Thompson, güey, que con 36 años aseveró: me doy cuenta de que ahora soy una mejor persona. Tengo una mejor vida y una mejor educación. Yo estaba fuera de control porque mi vida en las calles era mejor que mi vida en la casa. No había nada para mí en la casa, güey. Aquí estamos hablando que, ay, güey, tal vez este güey, que tal vez sí fue el que tenía tendencias más psicópatas, pues tal vez sí tiene hasta cierto punto justificación por lo que le tocó vivir. Pero los dos venían de una familia jodida, güey. Está muy cabrón, güey. ¿No? Estamos de acuerdo que si los asesinos se dieran por familias jodidas, güey, el país entero estaría plagado de asesinos, güey, ¿no? Sí, cualquier país, porque en todos los países hay precariedad, güey, ¿no? En todos los países hay pepenadores, güey, sin importar que sean europeos. En todos los países hay miseria, ¿no? Explicación a la que Ralph Bulger contestó. Ralph es el papá de James. El mensaje es horroroso. Mata a un niño y tendrás el privilegio de una vida mejor. Él tuvo en prisión educación de primera clase, consejeros y terapeutas. Mientras nosotros, la familia de James, fuimos tirados a los lobos con el dolor a cuestas. Y el papá tiene razón, güey. Es lo que tú decías hace rato, ¿no, güey? ¿Cómo es posible que estos cabrones en la cárcel tuvieron mejores tratos que la familia de la víctima, güey? Está muy cabrón, güey. Pero no, pues sabes, porque fue a los dos cabrones, ¿no? A los que estuvieron dándoles vida e identidades diferentes. Fíjate. Y a la familia, ¿no, güey? Pero en este caso, ay, güey, no sé. Bueno, es horrible lo que pasó a la familia, pero son niños, güey. Pero sigue... Sí, es que tampoco no puede existir una justificación, güey. Pero no puedes meter a dos niños a un calabozo, cabrón. Ya no estamos en el medioevo, güey. Y si los metes a un calabozo, entonces estamos retrocediendo y no estamos avanzando. Y se supone que la humanidad tiene que avanzar, güey. Yo entiendo que dan ganas que estos dos niños los pusieran en la plaza de pueblo, güey. Y que cada quien les soltara un cachetadón hasta matarlos. Yo estoy de acuerdo, güey. Es mi parte más, más primitiva la que sale a decir eso, güey. Pero por otro lado, vivimos en una puta sociedad que trata de avanzar, güey. Eso no vendría a aportar nada, güey. ¿Estamos de acuerdo, güey? Mira, yo creo que es muy frustrante. Somos una civilización que está buscando avanzar. Sin embargo, nos topamos con determinados individuos que nos cuestionan el avance. Entonces yo creo, a final de cuentas, esto sí es una simple opinión, no es ni... No es ni verdad ni falsa, no es correcta ni nada. Es una simple opinión. Creo que esa gente es la que se debe de cortar de tajo. Híjole, güey, es que, ay, güey. Vamos a dejarlo ahí porque es otro tema, güey, muy completo. Ajá. Y tal vez yo estaría de tu lado porque me caga el narco en este país. Pero bueno, vamos a continuar el tema, ¿no? Vamos a meter en eso. Ajá. Bueno, la mamá de James, Denise, un día logró ubicar a Thompson en 2004 y no se animó a confrontarlo, güey. Asegura que al ver al asesino de su hijo, el odio la paralizó. Mucha gente decente merece la oportunidad de enmendarse, ¿ok? Ellos no son gente decente.
porque no viven con los mismos parámetros morales que tenemos nosotros. Pero aclaró, yo no los quiero muertos. Es lo que te digo. No soy una persona mala, solo quiero que completen una sentencia apropiada en una prisión de adultos. No pronuncio sus nombres y no trato de pensar en ellos en ningún momento del día, pero no los perdono. Perdonarlos sería traicionar a James y nunca los perdonaré ni en mi lecho de muerte, güey. Aquí yo estoy un poquito más a favor de lo de las declaraciones de la mamá, güey, están un poco más centradas. Sí, es que, mira, a final de cuentas, el hecho de cortarlos de tajo no significa que los borres, los elimines. Simplemente eres un cabrón que no puedes estar en la sociedad. Yo, gobierno, no puedo estar gastando en cambiarte a Manchester, en cambiarte a Liverpool, en cambiarte a Leicester. O sea, no puedes estar gastando en todo eso, en generarte una nueva vida. ¿Sabes qué? Tu castigo es estar encerrado ahí hasta que te pudras. Ajá. En el capítulo 2 de Niños Asesinos vamos a hablar de alguien que sí cumplió todo eso, güey. Un niño que asesinó desde pequeño y que hasta la fecha está en el bote y se le ha negado, sin que otros intervinieran, la libertad, güey. Pero ese va para la parte número 2, Bueno, ¿no? pero por ejemplo, el otro cabrón se sigue encerrado. Y Pero sigue encerrado por otros crímenes que cometió, no por lo de James. Por lo de James quedó en libertad a los 19 años, güey, ¿no? Este güey sí está en libertad porque participó en el documental a sus 36 años. Este güey, desde que cumplió su condena por lo de James, sigue en libertad. Y hasta ahí queda. Bueno, aquel detective de Merseyside, Phil Roberts, que entonces entrevistó a los asesinos, dice hoy: no olvidaré nunca cuando los interrogué por primera vez. Sentí que estaba viendo al demonio en sus caras. Me di cuenta de que Thompson estaba a cargo, pero lo habían hecho entre los dos. Si no los hubiésemos encontrado, me temo que hubieran matado de nuevo. Era pura maldad. No he cambiado mi parecer y no lo cambiaré nunca, güey. Esto es lo que dice el primer detective, bueno, el primer oficial que los interrogó, güey. Desde el primer interrogatorio ya tenían eso, güey. Pero bueno, ahora sí, ya para terminar este caso. Ralph Burger hoy cumple 53 años, el papá. Recuerda que desde octubre de este año, Venables tiene la posibilidad de salir otra vez en libertad bajo palabra, güey. Lo que te decía hace rato, güey. Estoy aterrado. Es un depredador, un abusador infantil. Va a golpear de nuevo y va a lastimar a otro chico como a mi James. Quiero alertar a las familias de que pueden quedarse libre con una nueva identidad. Ya avisé la última vez, pero el equipo de Libertad bajo palabra ignoró mi advertencia. Sostenían que Venables estaba reformado. No lo estaba. Y siguió cometiendo crímenes contra niños. No creo que se vaya a detener hasta matar de nuevo. Hay otra generación de padres jóvenes que no saben acerca de John Venables. Necesitan ser alertados de que este monstruo podía estar viviendo a la puerta de al lado muy pronto, güey. La única solución para que no lastime a ningún niño más es mantenerlo en prisión. Denise, la mamá, está de acuerdo. Dice que siente que Venables, que hoy ya tiene 36 años, se ríe de ellos a través del sistema judicial. Está muy cabrón, güey. Los dos asesinos se salieron con la suya. Uno, que ya no siguió cometiendo crímenes, se podría entender que ya tiene una vida aparte y se terminó de todo esto, pero te quedas con esa injusticia que debería seguir en la cárcel. Pero el otro no se cansó de seguir cometiendo crímenes, uno tras otro y tras otro y tras otro, y sigue en libertad. Y hoy, 2022, güey, sigue con la posibilidad de salir en libertad. Solo basta que los papás del pequeño James dejen de luchar o cometan un error, güey. Como podemos ver, en este caso está toda la alevosía, premeditación, las ganas de terminar con la vida de una persona. Evidentemente, en este capítulo, en este compilado, son dos historias diferentes. Una historia en la cual vemos la injusticia y el miedo, el terror que puede sufrir un infante al encontrarse en la situación de George Stinney. Y por otro lado, vemos el caso de John y de estos niños, en los cuales pues vemos cómo es completamente diferente el actuar de uno como el actuar del otro. Pues en este caso podemos ver que por lo menos uno de ellos estaba completamente desconectado y su intención era hacer daño. Y era una persona que tenía que ser detenido independientemente de lo que haya pasado, de lo que hayan dicho las autoridades. Este joven tenía que ser detenido y al no hacerlo, al no tener la atención que tendría que haber tenido de joven,
podemos ver qué es lo que sucede con él, ¿no? Entonces, pues estos son, digamos que dos caras de la moneda en la cual vemos este tipo de situaciones, ¿no? De los jóvenes criminales, los jóvenes que hacen este tipo de actos. Uno, tal vez, bueno, no tal vez, uno evidentemente inocente y otros evidentemente culpables, ¿no? Espero que esta recopilación les haya sido de su agrado. Vamos a tratar de estar sacando más recopilaciones para que todos ustedes puedan disfrutar los capítulos que ya tienen por lo menos 2 o 3 años de haber sido estrenados, ¿no? Por otro lado, pues evidentemente los invito a que nos sigan en los lives, que son los domingos, miércoles y viernes a las 9 de la noche, en los cuales pues hablamos de diferentes cosas. Ustedes ya conocen el contenido y los invito a que le den amor tanto a este video como todos los que tenemos en el canal. Suscríbanse, activen la campanita y ya saben todo lo que tienen que hacer, ¿no? Por mi parte me despido. Espero que les haya agradado. Denle me gusta, compartan. Necesitamos vistas para poder seguir trabajando en estos videos, ¿no? Por mi parte me despido. Nos vemos la próxima semana.